La idea de X tiene que ver con eso, con poder aunar en un mismo sitio materiales realizados por mujeres y por personas de otras identidades sexogenéricas, para ampliar de esta manera la representación, ¿no? Eso como una primera, digamos, como primera misión. Luego, bueno, también poder posicionarnos a partir de la plataforma en ser digamos, en poder participar de ámbitos educativos para justamente hablar de la perspectiva de género y diversidad en el audiovisual, que es un poco lo que nos convoca hoy, ¿no? Así que, bueno, en primera instancia, muchísimas gracias por este recibimiento. Mati. Bueno, no tengo mucho más que agregar. Para mí es un gusto estar dentro de este proyecto, porque considero que la perspectiva de género es una nueva mirada que se incorpora para cuestionar las realizaciones que hacemos. La realización en sí, la realización cinematográfica, nos lleva a cuestionarnos un montón de cosas acerca de la construcción de los personajes que hacemos, de las historias que creamos, de los argumentos que queremos llevar a mostrar, los mensajes que queremos comunicar, pero no nos tenemos que olvidar que nuestros audiovisuales también están hablando y educando en cierto punto a los y las espectadores. Entonces, bueno, la perspectiva de género creo que es una deuda que tiene el audiovisual que hay que seguir pensando y cuestionando, ¿no? Para llegar a mejores resultados y lograr, bueno, coadyuvar un poco esta separación que hay, ¿no? Esta deuda que hay con las mujeres y las diversidades. Vamos con la presentación. No sé si se me escucha, si se me ve, está medio inestable. Se te escucha muy bien, Susana, y se te ve bien. Sí, Ok, sí, perfecto. Bueno, un poco si quieren podemos hacer como una primera presentación digamos, de qué significa esto de cuando hablamos de una perspectiva de género, ¿no? En general, digamos. Yo creo que, bueno, empezamos esta presentación con ese video de esta comediante española, porque justamente me parece que a mí me gusta empezar desde el humor, ¿no? A hablar para no cargar con tanto dramatismo, y me parecía que estaba bueno como disparador reírnos un poco, porque, bueno, vieron que este stand-up que hace ella es un programa muy famoso en España, La Tuerca. Justamente es un programa de humor en donde distintas comediantes, bueno, toman como conceptos y los trabajan desde ese lugar. Vieron que ella hablaba de sistemas de dominación, y bueno, yo creo que justamente cuando hablamos de perspectiva de género, es como hacernos conscientes de que estamos construyendo audiovisuales también imbuidos, embebidos, todos en este sistema de dominación que existe, que es histórico, ¿no? Y que tiene que ver con el sistema patriarcal, ¿no? Entonces, siempre vamos a mirar, digamos, hacernos conscientes y dar cuenta, ¿no? Hacernos conscientes y dar cuenta de estos sistemas de dominación que tiene que ver con el patriarcado. Y también hacernos conscientes que cuando nos socializamos, cuando nos criamos, este sistema de dominación nos lleva a naturalizar y a normalizar cosas, ¿no? Entonces es natural y normal que las niñas se vistan de rosa, es natural y normal que los niños se vistan de celeste.
Es natural y normal que en casa los niños después de almorzar se vayan a jugar a la pelota y las mujeres vayamos a lavar los platos. Entonces, todas estas cosas que parecerían cosas muy pequeñas son los que construyen este sistema patriarcal y son los que construyen también estas naturalizaciones y normalizaciones de lo que después el movimiento feminista va a llamar las distintas formas de violencia, ¿no? Porque finalmente son violencias. Violencia se hace a un género, porque cuando hablamos de sistema de dominación estamos hablando de un sistema que prioriza un género, el género masculino, por el género femenino, ¿no? Y hoy, más amplio eso por los distintos géneros, ¿no? Porque hoy ya no tenemos solo 2 géneros, sino que somos un montón. Entonces, cuando tomamos conciencia de esto, es cuando estamos hablando de una perspectiva. Porque ¿qué significa tener una perspectiva? Es mirar la vida, mirar el mundo, mirar nuestras construcciones desde una posición. Tener una perspectiva de género es mirar el mundo y la construcción desde una posición, entendiendo que hay un sistema de dominación, ¿no? Entonces, del que nosotras, las mujeres y las disidencias, queremos salir, venimos saliendo. Pero que esto, por supuesto, es una construcción a largo plazo, no se hace de un día para el otro. Construir un sistema llevó un montón de tiempo. Bueno, deconstruir ese sistema y construir un sistema nuevo nos va a llevar también tiempo. Estamos en ese camino, pero no es de un día para el otro porque estamos hablando de la cultura, estamos hablando de la socialización y de la cultura. Nosotros, las humanas, los humanos, les humanes, somos seres construidos social y culturalmente. Entonces, dar cuenta de esto es pararse desde una posición y dar cuenta desde de una perspectiva, es mirar el mundo. Entonces, como bien decía recién Matías, es al momento de que me siento a escribir una historia, ¿qué tipo de personaje construyo? ¿Qué características les pongo a esos personajes? ¿Son todos varones los que hablan? ¿Hablan temáticas de varones? ¿Hay mujeres que hablen de temáticas que no tengan que ver con la mirada de ese varón sobre su género? Entonces, ese momento en el que nos sentamos como autoras, como autores de nuestras obras, es donde hacemos jugar nuestras posiciones, ¿sí? Entonces, tener una perspectiva de género, una perspectiva de diversidad, tiene que ver con eso, con ubicarnos en una posición, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo quería compartir algunos números de distintas investigaciones, porque como bien dijo Hugo, estoy terminando el doctorado en estudios de género y mi tesis doctoral justamente es una investigación sobre la situación de las mujeres en la industria audiovisual argentina en la última década, entre 2010 y 2020, en donde en el medio, como todos y todas saben, sucedió en el 2015, el 3 de junio, el Ni Una Menos, ¿no? Entonces, cómo a partir también de ese hito que se conforma y que se instituye en el movimiento feminista y transfeminista argentino, que después excede la Argentina, ¿no? Porque también sale de nuestros límites hacia toda Latinoamérica y en el mundo, bueno, cómo a partir de esto también se van transformando las cosas, ¿no? En este camino de transformación del que hablaba yo hace un momento. Entonces tomé una investigación que es muy interesante del OLAC, del Observatorio Latinoamericano de América y el Caribe. Es una investigación que hacen Sabrina Barbalarga y Lucas Baraza, que se llama así, una aproximación socioantropológica acerca del surgimiento de las políticas de paridad e inclusión de las mujeres en el cine en Argentina, y les voy a marcar algunos números como para que nos ubiquemos y veamos que esto que estoy diciendo yo no es algo que estoy inventando yo, sino que está estudiado, ¿no? Entre 1917 y 1980, en Argentina, solo 10 largometrajes fueron dirigidos por mujeres. La próxima, Mati. En 1981, María Luisa Bember, feminista declarada, ayudó a cambiar este panorama. Imagino que todas las presentes conocen la película Camila, ¿no? Que fue como la película de la Bember, pero no la única.
Pero bueno, a partir de esta película, María Luisa se instituye, digamos, en el comienzo de la década del 80 como una mujer que se para sobre el cine que venía haciendo y empieza a hablar desde otro lugar, empieza a hablar de otras mujeres, porque de esto se trata cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? Poder empezar a no ubicarnos como el concepto mujer, sino las mujeres, otras mujeres, mujeres en plural. Luego después estoy haciendo un poquito de historia, ¿no? Entre la década de los 80 y los 90 aparecieron, por ejemplo, directoras como Carmen Guarini, Clara Zappettini y María Victoria Menis. Con Carmen y con María Victoria compartimos distintos espacios de militancia como Acción Mujeres del Cine, como DAC Género. María Victoria es una de las emblemáticas del Festival La Mujer y el Cine, que fue el primer festival que vinculaba esas dos categorías, ¿no? Mujeres y cine, que es un festival que sigue hasta hoy existiendo. Así que bueno, estas son como las pioneras, ¿no? La que sigue. Y después viene la década del 90. En la década del 90 suceden algunas cosas importantes. En el 94 se crea la ley 24.377, que es la ley de cine. No me lo sé de memoria, por eso lo leía. Esta ley de cine es es la ley que tenemos hasta la actualidad, digamos, ¿no? Es una ley que le da autarquía al Instituto Nacional de Cine, crea el Fondo de Fomento, con el cual ustedes saben que el 90% de las películas que se hacen en el país se hacen a partir del Fondo de Fomento del Instituto Nacional de Cine, pero también aparecen otros ámbitos en los que ayuda también a lo que va a surgir, ¿no? Como un primer movimiento, como este grupo de mujeres que aparecen, que irrumpen en los 90, que tiene que ver con que se abren carreras de cine, se abren escuelas de cine, aparece, como digo, la ley de cine, aparece el Festival La Mujer y el Cine, ¿no? También hay como aparece en la proliferación, como todos ya saben, del video, de las nuevas tecnologías en el cine, que ya no es solamente necesario filmar en 35 o en 16, sino que también aparece el video como una nueva tecnología. Y entonces en este marco de lo que se le va a llamar el nuevo cine argentino de los 90, porque ya había existido un nuevo cine argentino en los 60, en este marco del nuevo cine argentino de los 90 aparece como un grupo de mujeres en las que están Lucrecia Martel, Albertina Carri, Anei Berneri, Celina Murga, Ana Cat, Lucía Puenzo y Lucía Cedrón, entre otras, ¿no? Nombro como las más conocidas, que es un grupo de mujeres que son autoras de sus obras, ¿no? Entonces acá aparece este primer concepto de la mujer como autora de sus obras. Y empieza a aparecer esta diversidad de miradas sobre las mujeres. La próxima, Mati. Lo que sí nos muestra esta investigación de Sabrina y de Lucas es que, sin embargo, a pesar de todo esto, de que la mujer va teniendo otra presencia en el cine nacional, seguimos siendo una minoría. Y acá es un dato que cuando lo digo, todo el mundo queda así como congelado, sobre un total de 1.639 películas hechas con el apoyo del Inca entre 2007 y 2017, que fue el corte que hicieron los investigadores para este artículo, solo 234 fueron dirigidas por mujeres. O sea, en términos porcentuales, es el 14,29%. Este artículo pueden encontrarlo en el portal otroscines.com. Es una investigación que hizo Calcagno y Soriano en el 2018, ¿no? En el corte es a 2017. Entonces, bueno, claramente creo que estos datos nos indican, ¿no?, que la disparidad a nivel de la realización, de la autoría, ¿no? Cuando hablamos de realización hablamos de directores varones y directoras mujeres. Claramente hay una gran disparidad, ¿no?
más adelante en el tiempo. Dice, según las cifras del OIAA, que es el Observatorio de la Industria Audiovisual Argentina, que pertenece al propio INCA, en el 2018, que este es otro dato importante, el porcentaje de egresades en carreras audiovisuales en el país fue del 61% de mujeres y 39% varones. Lo que sucede después, y acá es justamente creo que es lo determinante y lo que nos ubica en cómo esta disparidad realmente es una realidad y no una cuestión de números, es que cuando vamos a los términos laborales, cuando consultamos este pasaje de estos porcentajes al mundo del trabajo, esto se invierte. Más del 60% de los puestos laborales son masculinos y el 30% son femeninos. Entonces, estos datos los da DEISICA, que es el observatorio del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, ¿no? Estos informes, bueno, claramente dan cuenta que la industria audiovisual argentina está masculinizada. Hago el mismo gesto de nuestra comediante. La industria audiovisual argentina está masculinizada. Esto es histórico, digamos. El cine es un ámbito históricamente masculinizado, ¿no? Pero bueno, los números nos lo corroboran, porque a veces pareciera que puede ser una percepción, pero no, claramente los números los corroboran. Respecto de los estrenos de 2018, de las películas estrenadas en el país, solo el 19% fueron dirigidas por mujeres. Y esta última plaquita que quería compartir con ustedes es la placa justamente del observatorio del INCA, de los estrenos del 2019. Fíjense, está desagregado, ¿no? A nivel de lo que es el documental y la ficción. Y tenemos que en el rol de director o directora, en los estrenos del 2019 tenemos que en mujeres en el documental 34, hombres en el documental 83, compartido 9. Mujeres en ficción 22, hombres en ficción 110, compartido ficción 7. ¿Sí? En producción, mujeres en el documental 32, hombres en el documental 73, compartido documental 21. Mujeres en ficción 31, hombres en ficción 86, compartido en ficción 22. Esto es interesante analizarlo porque ¿qué es lo que nos dice esto? Que a nivel del rol de director y directora, ¿sí? Pareciera que a las mujeres nos resulta más fácil dirigir documentales. Esto tiene un sentido, porque si ustedes conocen un poquito cómo funciona el fondo de fomento, saben que, por ejemplo, hay una figura que es la figura de realizador integral de documental, que es la famosa vía digital, en donde vos podés presentarte sin tener tantos antecedentes y te presentás en donde vos haces como realizador integral las presentaciones de producción, haces el guión, haces la dirección, que es un poco lo que nos pasa a las mujeres en el ámbito de la vida. Hacemos de todo. La mayoría de los cuidados de niñas y adultos y todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo, que es lo que decía antes la comediante, está también analizado que eso recae mayoritariamente en las mujeres. Entonces, bueno, yo creo que dar estos números nos ubican en qué significa, por qué tenemos que hablar de perspectiva de género en el audiovisual, ¿no? Porque tenemos que hablar de perspectiva de género en la vida, digamos, no es solamente en el audiovisual. Tenemos que poder, digamos, hablar de la perspectiva de géneros y diversidad, tiene que ver con que podamos dar cuenta de que esto está sucediendo, digamos, y no naturalizar como que es normal, normalizar y naturalizar como que es normal que la mayoría de las películas sean dirigidas por varones, digamos. Esto, si bien está naturalizado, no es normal, o sea, debería la norma, porque si normalizamos esto, estamos efectivamente dando cuenta de que hay una discriminación.
porque cuando la 26485, que es la Ley Nacional sobre Violencia de Género, habla de las distintas formas de violencia, hace hincapié en una que tiene que ver con nosotros en el audiovisual y que es la violencia simbólica, ¿sí? Porque la violencia simbólica lo que habla es de discriminación. Entonces, claramente, no solo las mujeres y las disidencias hemos sido históricamente representadas desde una mirada masculina, sino que también el acceso a los medios de producción nos han sido negados, claramente, por esta cultura patriarcal en la que estamos inmersos, ¿no? Así que bueno, nada, hecha esta presentación general, me gustaría bueno, que pudiéramos conversar, ¿no? También A mí a ustedes. Escuchándote, Susana, me pasa algo muy curioso también con esto de la palabra perspectiva. Viste que ayer hablábamos, digamos, porque podríamos identificar, por un lado, digamos, dos grandes grupos, dos grandes contextos, por así decirlo. Por un lado, esto de que hablábamos ayer con respecto a una cuestión representacional o de matriz narrativa, y por el otro lado, esta realidad en los medios de producción y esta disparidad, ¿no es cierto? Y yo pensaba en esto de la palabra perspectiva, porque uno se podría remontar digamos, al Renacimiento, y de alguna manera la perspectiva, que fue una técnica a través de la cual determinados artistas o pintores pudieron entender que había herramientas para configurar, para representar un objeto tridimensional sobre el plano. Digo, en la perspectiva genera una refundación de la mirada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de perspectiva, creo que hablamos de pers, viene a través de, mirar a través del género, y me encanta, digo, a tomarlo como tomarme ese término y pensar en una refundación de la mirada. Y en ese sentido, me gustaría arrancar, digo, dar con el puntapié, con una pregunta, y después abrir el juego a las participantes, los participantes de este conversatorio, para que puedan preguntar, puedan ir preguntando o poniendo sus preguntas en el chat o levantando la mano y preguntando. Me gustaría abrir con esta pregunta de la que hablábamos ayer. Digo, ¿qué significa cuando decimos que existe una matriz narrativa, una matriz dominada por la mirada masculina? Digo, ¿qué sería esto de la masculinización de la posición del espectador o de la masculinidad como punto de vista? ¿Y en dónde queda la mujer en esa matriz? Porque también vemos que en muchas directoras o autoras a veces se reproduce cierta mirada masculina sobre el mundo, ¿no? Si vos nos pudieras explicar un poquito esto. Sí, bueno, justamente vos diste como en el clavo, digamos, la palabra perspectiva habla de a través de, ¿no? Entonces, a través de la mirada de género, tener perspectiva de género significaría mirar el mundo a través de lo que las feministas o del movimiento de mujeres llama las gafas violetas, ¿no? Las gafas violetas es una metáfora de justamente mirar el mundo a través de otra mirada, ¿no? Que se corre de la mirada patriarcal. Entonces, en ese marco, como vos sabés, digamos, los estudios de género fueron avanzando y hubo un artículo, las propias feministas, digamos, a partir de los años 60 y 70, es cuando empiezan justamente a politizar esto que sucedía con la mirada y las imágenes, digamos. ¿Cuáles eran las imágenes que el cine, por ejemplo, clásico de Hollywood, que fue como el cine que invadió en la década del 50 el mundo entero, cuál era la mirada que tenía sobre justamente el estereotipo de mujer que el cine mostraba en esa época? Entonces, a partir de empezar a problematizar y politizar esas mujeres que aparecían en las películas del cine clásico de Hollywood, se empieza justamente a pensar y justamente a escribir sobre esto, ¿no? Y entonces así empieza a aparecer las distintas teóricas, ¿sí?, feministas. Entre ellas hay un artículo en particular que yo te lo compartía, que es el de Laura Mulvey, de 1975, que se llama Placer visual y cine narrativo.
Laura Mulvey ahí habla justamente sobre esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué significa poner a la mujer y qué significa esto de la mirada masculina? Y les voy a leer una cita textual del artículo. Laura dice, la mujer habita la cultura patriarcal en tanto que significante para el otro masculino, aprisionada por un orden simbólico en el que el hombre puede dar rienda suelta a sus fantasías y obsesiones a través de órdenes lingüísticos que impone sobre la silenciosa imagen de la mujer, que permanece encadenada a su lugar como portadora de sentido y no como productora del mismo. ¿Qué van a decir las feministas? Que el cine, ¿sí?, quien produce el sentido, quien es el sujeto de la mirada es el varón y el objeto de la mirada es la mujer como significante, ¿no? Entonces, correrse de ese lugar, ¿sí?, salirse de ese lugar de la mujer objeto, que si ustedes recuerdan el cine clásico, ¿no?, de Hollywood de los 50, era esta mujer, este estereotipo de mujer estilizada, bueno, Marilyn, ¿no? Esta mujer sujeto del deseo masculino, ¿sí? Es el estereotipo de mujer que habita ese cine. Entonces, ¿qué van a decir las feministas? No, las mujeres también tienen que ser productoras de sentido, ¿no? Entonces, a eso hace referencia cuando decimos qué tipos de mujeres, ¿sí?, y qué tipos de identidades vamos a crear cuando creamos una obra. Otra compañera, quiero leerles también, les voy a compartir como pedacitos de artículos e investigaciones porque son interesantes. Una compañera, Ximena González, que es documentalista y también investigadora, compañera de DOCA, sacó un artículo muy lindo que se llama en la revista DocuDac, que es una revista digital de la DAC, el cine, las mujeres y el proyecto de un nuevo sujeto de la mirada, que te lo compartí, Hugo, para que lo compartas con los estudiantes. Y ella ahí habla, por supuesto que toma Teresa de Lauretis, porque Teresa de Lauretis es como, junto a Mulvey, son como las pensadoras que van a poner este tema de la mujer como sujeto de la mirada, ¿no? Y que van a repensar y van a volver a hablar sobre un cine feminista. Hay un pedacito del artículo que dice cómo hacemos para que si los feminismos han bregado por la constitución de la mujer como sujeto histórico y político, en el campo de batalla cinematográfico, que es otro espacio a donde dar esta batalla, es necesario transformar las condiciones simbólicas y materiales de la producción de las imágenes para convertirnos en sujeto de ese deseo, en sujeto de la mirada. Esta transformación que empieza a gestarse plantea la disputa por la identificación de las mujeres en las imágenes y por el acceso a los medios para su producción, pero aún recae sobre un reclamo reivindicativo que asocia cine y mujer como categorías ahistóricas y universales. ¿Sí? Aún se concibe y se representa a la mujer como entidad homogénea y totalizante, esto que yo les decía antes. Ya no se habla de la mujer, sino de las mujeres en plural, y las identidades diversas, ¿no? Porque el concepto de la mujer englobaría, de alguna manera estaría representando un estereotipo, digamos. Exactamente. ¿No? Y uno cuando dice las mujeres se refiere a las singularidades. Exactamente, y lo que nos plantea acá Ximena muy atinadamente es preguntarnos cómo afrontar en simultáneo la problemática por el acceso, que es lo que hablábamos ayer, a los medios para producir imágenes por parte de las mujeres y la necesidad de crear tantas imágenes, otras historias, otras como mujeres y disidencias posibles. Por eso es importante esto que estamos hablando de tomar conciencia, de que no hay un universal femenino, sino que somos las mujeres y las diversidades, ¿no? Entonces, tomar conciencia de esto y tomar conciencia de que a través de esta discriminación que produce la violencia simbólica,
sobre el acceso, son como dos campos que conversan entre sí. Porque nosotras hablamos de representación, pero también hablamos de producción, porque van de la mano, ¿sí? Porque si nosotras las mujeres estamos, y de las disidencias no puedo dar cuenta de números porque no hay estadísticas. Entonces imagínense que si nosotras las mujeres estamos subrepresentadas, las disidencias directamente no tienen números desde donde poder hablar, ¿sí? Entonces por eso considero que es tan importante empezar a hablar de estas perspectivas, porque es dar cuenta de esta, por un lado, estereotipación que se ha hecho de la mujer, ¿sí? Siendo que no somos la mujer, sino que somos las mujeres, sino también dar cuenta de que esta discriminación a través de esto que es la violencia simbólica, esta discriminación en el acceso a los medios de producción, ¿sí? Son los terrenos que tenemos que disputar. Y de hecho lo estamos disputando, ¿no? Porque esta charla que estamos teniendo hoy da cuenta de eso. Porque el que la carrera de cine de la Metro haya abierto este espacio de conversación significa que está dando cuenta de que esto está pasando. Sí, y sumarle eso también, bueno, yo recién lo veía, no sé si ahora sí se fue, creo que había entrado, estuvo en la charla Daniel Isuardi, perteneciente del polo audiovisual, ¿no? Sí. Contar también eso, que de alguna manera se van dando como pequeñas batallas, pequeñas luchas y se van ganando como decías vos, de a poco, ¿no? Determinados espacios, y el polo en ese sentido está trabajando también un poco en esa línea con, por ejemplo, nuevos concursos o el concurso de ópera prima, por ejemplo, creo que está ahora destinado solamente a directoras, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que la categoría es así. Una manera de empezar a tratar de poner, de equilibrar, de equiparar, de dar equidad, ciertos parámetros de equidad a esta cuestión en la producción que resulta tan evidente cuando vemos los números, como decís vos. Me parece que como todo, uno a veces, y me incluyo, ¿no? Uno toca de oído y escucha y entiende y dice, bueno, sí, pero cuando ves los números, cuando te acercas, entendés algunos conceptos, esto que yo te preguntaba, digo, tendemos a naturalizar y naturalizando invisibilizamos ciertas cuestiones. Vos decías recién que ni siquiera las disidencias no hay números, digo, claro. aún más invisibilizados esos espacios y esas diversidades, ¿no? Sí, y sobre todo también normalizamos, Hugo, normalizamos que en las historias siempre la mujer esté ubicada en un lugar de víctima. Normalizamos que el amor romántico que plantea, por ejemplo, el 90% del cine Hollywood es el amor que nos salva, ¿no? Hay como en la cultura, en la construcción cultural, todos estos tipos de condimentos, digamos, son estas herramientas que van construyendo esa mirada. ¿Sí? Entonces, justamente creo que hablar de mirar desde la perspectiva de géneros y diversidad tiene que ver con eso, con salirse de la norma, ¿no? De lo normado, de lo que es normal. ¿Por qué? Porque justamente es poder mirar desde otro lugar, ¿sí? Es poder ampliar la mirada a lo diverso, a entender al otro como otro, ¿no? Entonces, y mirarlo desde ahí, digamos. Entonces, respetando sus derechos, entendiendo que todos tenemos los mismos derechos, pero que evidentemente a nivel de la cultura esto no ha sido así. Entonces, dar cuenta de esa, aunque a veces no nos guste, porque cuando uno habla de la palabra dominación hay mucha resistencia ante esa palabra, pero efectivamente, bueno, es como llamarle, digamos, yo creo que el movimiento feminista, el feminismo como movimiento contracultural, digamos, ¿no? Porque el feminismo fue eso, y es eso, y luego el transfeminismo y también los estudios decoloniales, digamos, ¿no? Cuando María Lugones empieza a hablar de estas otras categorías que hay, ¿no? Que no solamente es el género,
una categoría, que también es la clase social, que también es la edad, que también es el territorio donde vos estás habitando. Bueno, todas esas categorías se empiezan a mezclar en lo que son las teorías decoloniales, ¿no? Susana, bueno, les recuerdo que estamos abiertos a ideas que puedan participar, preguntar. ¿Dónde? Sí, Estoy que me pregunto hace rato. Bueno, justamente hablando, tocaste ahí hacia donde quería encarar lo de colonial, ¿no? Sí, hemos hablado de procesos de colonización desde el saber y entendemos también que en las academias y en las instituciones educativas hay procesos también o miradas, digamos, eurocentristas, imperialistas, por supuesto, en la transmisión de ese saber, de lo que corresponde, que es el saber, y hablamos también de miradas, si se quiere, productivistas de algunas industrias y algunos sectores, como es el cine, por ejemplo. ¿Cuál te parece, Susana, que sería el rol de la escuela, ¿no? Del aula frente a la problemática en sí? Porque hablamos de los sectores profesionales, sectores que ya están consolidados como tal, y cómo empezamos a deconstruir y a decolonizar incluso algunos preceptos eurocentristas de lo que debería ser o del saber como tal. ¿Cuál te parece a ti que es la función o la responsabilidad que le cae a las instituciones educativas desde ese lugar? Bueno, muy buena la pregunta y es muy atinado lo que estás diciendo, porque efectivamente esto sucede dentro de la academia toda, digamos, ¿no? A mí me parece que hay una deuda que es histórica y que ojalá en algún momento se pueda avanzar sobre ello, que tiene que ver con, para mí, dos cosas: la transversalización, ¿no?, de la perspectiva de género en todo el arco educativo. Me parece que hoy hablar desde una perspectiva de género es tener justamente una categoría que debería atravesar toda la educación. De hecho, en lo que es primaria y secundaria, la ESI es la encargada de eso, ¿no? Cuando vos hoy hablas con niñas que hablan de estos temas con una naturalidad absoluta, es porque han sido niñas que han pasado, ¿no?, que han tenido de alguna manera esta ESI en su proceso educativo. Y me parece que esto está faltando en el nivel superior, en el nivel académico superior. Me parece que habría que tener de alguna manera un espacio curricular en donde se pueda incorporar la perspectiva de género a cualquier carrera, no solamente al cine, que por supuesto el cine y la comunicación tienen una gran responsabilidad porque son quienes construyen. Todos sabemos que hoy, más que nunca, los medios artísticos y los medios de comunicación son responsables de nuestras miradas, de nuestras constituciones como seres sociales y culturales. Entonces hay una gran responsabilidad ahí. A mí me parece que esto es una deuda de la educación superior que debería incorporar un espacio curricular, porque de esta manera se incorporaría esta categoría como forma de mirar el mundo, como esta perspectiva de la que hablaba antes Hugo, ¿no?, como esta manera de mirar a través de estas gafas violetas que le llaman desde el feminismo. Me parece que es un rol muy importante el que juega, porque sí, a ver, porque cuando hablamos de violencias, por ejemplo, y analizamos un caso como el que yo analicé en Ella se lo buscó, que es un documental que toma un caso de Ivana Rosales, de Neuquén, y analiza, ¿no?, cómo opera la justicia sobre este caso. Y vos decís, bueno, es como dice una de las entrevistadas, los jueces no nacen de repollos, ¿no? Los jueces y las juezas, y todos nosotros, somos parte de una sociedad que está atravesada por el sistema heteropatriarcal normativo. Entonces, para deconstruir ese sistema se necesita la capacitación, se necesita que haya espacios de reflexión, porque se necesita un espacio de transmisión cultural, porque definitivamente, ¿qué es ser docente? Bueno, es transferir una cultura,
¿no? Es un proceso de transferencia cultural el que uno hace como docente. Con lo cual, me parece que si nosotros estamos alejados de la perspectiva, bueno, la realidad se nos viene encima porque lo que está pasando un poco con lo que hablábamos antes de los medios, del acceso a los medios de producción, bueno, yo creo que el Ni Una Menos en el 2015 se instala efectivamente como un hito de la historia del feminismo argentino, porque si bien Ni Una Menos surge como un grito contra los casos de violencia de género, en particular contra los femicidios, ahí hay algo que sucedió que abrió, ¿sí?, estos reclamos en todos, casi todos los órdenes. En nuestro ámbito, que es el audiovisual en particular, justamente a partir de ese momento, y lo sé porque, bueno, como les decía, mi tesis doctoral analiza esto, comienzan a formarse a lo largo y ancho de todo el país distintas agrupaciones de mujeres cineastas, mujeres y disidencias cineastas en las distintas ramas, ¿sí? Y a partir de ese movimiento que se empieza a generar, bueno, empiezan a aparecer, como decíamos recién, políticas públicas concretas, que dentro del feminismo y del transfeminismo, esas políticas son políticas de discriminación positiva. ¿Por qué? Porque justamente es como yo siempre le explico a mi hija adolescente. ¿Cuándo hay desigualdad? Cuando, si vos, por ejemplo, tenés una carrera y vos arrancás 15 minutos antes del otro, bueno, obviamente vas a llegar primera. Bueno, entonces yo creo que las políticas de discriminación positivas, como es el caso que mencionaba recién Hugo, que el Polo acaba de sacar un concurso para operaprimistas mujeres, es una medida de discriminación positiva, porque de alguna manera hay que empezar a achicar esa brecha, esos famosos techos de cristal que existen, que siguen hoy tan vigentes como hace 50 años. Y siendo que el movimiento feminista tiene más de 200 años, bueno, me parece que ya es como momento de que se empiece a equilibrar un poco. Y allí hay una gran responsabilidad de las escuelas y de las políticas públicas, ¿no? Bien. Preguntas. A ver si me fijo en el chat. Sí, una pregunta. Profes, alumnas, alumnos que quieran preguntar. Si no, yo también te iba a hacer otra preguntita y después por ahí podemos, ya para pensar, para ir cerrando, para darte dar pie a esta presentación del sitio. Me gustaría saber, digamos, cuál es tu análisis. Viste que, digo, hay muchos teóricos que de alguna manera conformaron o hablaron del siglo XX como el siglo de la imagen, ¿no? Sí. Y con el advenimiento de las redes, de las nuevas tecnologías, de los dispositivos de filmación, digamos, personales, de alguna manera se ha pasado, hay un cambio, ¿no? Hay un teórico que dice que se pasa al siglo de la imagen, este es el siglo del siglo de la imagen se pasa al siglo de la mirada, ¿no? Sí. Digamos, ¿cuál es el rol de esa cuestión tecnológica, de ese paradigma, digo, o si encontrás algún vínculo en ese paradigma que posibilite estos cambios también? Digo, como hablábamos recién de refundar la mirada y veo esto de los teóricos que dicen, bueno, este es el siglo de la mirada. ¿Crees que de alguna manera, así como en los 60, 70 existió un cine un contracine a partir de los Solana, de los Guettino, de los Birri o de los Santiago Álvarez que decían, bueno, no todo es el cine del espectáculo, a esta narrativa le oponemos esta otra narrativa, ¿no? Sí, que sí. trata de descolonizar. Bueno, Sí. vos ves de alguna forma este paradigma o esta mirada o este intento de romper un poco con estas narrativas, ¿lo podés equiparar por ahí? Sí, yo eso te lo puedo responder desde dos lugares. En el 2019 formé parte del Comité 31 de documentales de vía digital y de documentales de audiencia media del INCA, y ahora acabo de formar parte de otro comité de documentales
del Inca también ahora en el 2021. Yo creo que esto que vos estás diciendo empieza a aparecer justamente todas, por un lado, las temáticas vinculadas a los temas específicos de la agenda feminista, ¿sí? Que tienen que ver, bueno, generalmente con las distintas formas de violencia hacia las mujeres y las disidencias, porque estos son temas que empiezan a aparecer con mucha fuerza a partir del 2018. Esto que estoy diciendo del Ni Una Menos, el 2015, y esta ruptura, ¿sí? Este cambio de paradigma, es efectivamente así porque empieza efectivamente a aparecer mayor cantidad. Entonces, cuando vos mirás, y lo digo por haber formado parte de los comités, porque he tenido que leer montones de proyectos, ¿no? Vos empezás a ver como en algún momento hubieron muchos proyectos que hablaron sobre la dictadura cívico-militar. Bueno, en este momento, desde hace unos 4 o 5 años a esta parte, empezamos a observar en los comités de selección que empiezan a aparecer mayor cantidad de proyectos que abordan las temáticas. Entonces eso me parece que es positivo. ¿Por qué? Porque se empieza justamente a visibilizar un montón de temáticas que antes han sido naturalizadas y borradas de la filmografía argentina. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo no creo que los dispositivos y los cambios tecnológicos tengan que ver en una relación directa al cambio de la mirada, Hugo. Yo creo que ahí me parece que no, que eso es como haber pasado del 35 y el 16 al video, digamos, ¿no? Totalmente. Que tiene que ver con tecnologías. Las tecnologías pueden ser distintas y no tiene tanta importancia. En realidad, para mí, en la construcción de la mirada, lo que tiene importancia en la construcción de la mirada es justamente la perspectiva. Es incorporar la perspectiva, es poder hablar, es poder dar cuenta de todos estos sistemas de dominación y de todas estas categorías que veníamos hablando, ¿sí? Y eso es una formación, porque nadie nace feminista o transfeminista. Nosotros, ninguna persona nació siendo de esta manera, ¿no? Hay una frase muy linda que a mí me gusta de Susie Shock, que es una compañera trans, cantante, artista, que dice, no queremos más ser esta humanidad, ¿no? Y es muy determinante esa frase, porque justamente da cuenta de eso. No queremos más ser esta humanidad discriminadora, no queremos más ser esta humanidad que normaliza y estereotipa, y que si te corres de la norma sos anormal, ¿no? Entonces me parece que justamente construir historias diversas, ¿sí? Construir sentidos diversos es lo que nos atañe en este momento. Me parece que estamos en ese momento de transición, creo que va a haber una construcción de esta mirada diversa, creo que estamos en ese camino, falta mucho, y me parece que allí, como bien dijo Luza, hay una responsabilidad muy grande de las instituciones educativas y de las instituciones públicas en general, ¿no? Y de las políticas públicas en general. Porque como para terminar de cerrar lo que venía diciendo de las políticas públicas, justamente a partir de este gran movimiento que fue 2015, Ni Una Menos, y lo que empezó a pasar con las organizaciones de mujeres en el 2018, por primera vez en 33 años, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que tuvo una directora artística mujer, que es Cecilia Barrenuevo, cordobesa, genera el primer foro, ¿sí?, en el marco del festival para hablar sobre estas cuestiones de la perspectiva de género en el audiovisual, ¿sí? En 33 años. A su vez también, allí en el mismo festival, firman una carta, que es una carta que puede ser simbólico, es un gesto simbólico, pero justamente, estábamos hablando de violencia simbólica, justamente lo simbólico es lo que nos construye. Entonces, justamente, pero después ese simbolismo tiene que pasar a la concreción, digamos. Y me parece que en este momento lo que se disputa desde las políticas públicas, desde las organizaciones de mujeres y diversidades vinculadas al cine y al audiovisual, justamente se disputan esos territorios, ¿no? Los medios de producción. ¿Quiénes son los que acceden y las que acceden a los medios de producción? Y por eso hablamos del cupo, ¿sí? Hablamos del cupo federal, ¿sí?, para dar cuenta de que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales debe ser federal, de verdad,
¿sí? Porque debemos, las provincias, poder tener acceso a los medios de producción de ese fondo de fomento que nos pertenece, ¿sí? Que nos pertenece a las 23, 24, a los 24 estados, y por otro lado el cupo de género, ¿sí? Entonces me parece que estas que son las luchas últimas vienen teniendo a partir del 2018 algunas, ¿no? Algunos gestos que van apareciendo. Pero falta, bueno, mucho camino, porque esto que vos estás diciendo efectivamente está muy arraigado en nuestra cultura, ¿no? Y en ese camino, Susana, bueno, cuéntenos, porque ustedes son protagonistas también de, de ese camino que se está haciendo. En ese camino nos gustaría que nos cuenten justamente de qué se trata X. Y bueno, Ahí, sí, en ese eso camino sí. estamos nosotros. Mati. No, que antes de pasar a la plataforma, quería hacer una pregunta que quizás ayude a las otras personas que están viendo este conversatorio, que es una duda que yo también tengo, porque estar dentro de esta plataforma que tiene perspectiva de género, también yo como varón, es un desafío. Y fui aprendiendo un montón y muchas veces Susana ahí me llamó la atención en algunas cosas. Que es, ¿qué papel juegan los varones dentro de la construcción de estos audiovisuales con perspectiva de género? Porque si bien hay cosas que vienen por nuestro sentido común, el sentido común también es parte de la cultura y nosotros fuimos aprendidos así, pero sí hay desigualdades que los varones podemos observar, o sea, esas injusticias que son evidentes, que nosotros vemos y que quizás, movidos también por todo este movimiento de Ni Una Menos y todos los movimientos de mujeres, hay varones que empiezan a hablar sobre problemas de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pensás vos, Susi, sobre esto? Porque también Bueno, es parte de esta discriminación positiva, digo. claro, bueno, es que justamente no es algo que pienso yo, sino es lo que piensa la teoría feminista, ¿no? Todas las pensadoras que han venido desarrollando este tema, que la cuestión de género no le pertenece a la mujer, no es, cuando hablamos de género no hablamos de mujeres, cuando hablamos de géneros hablamos de géneros. Entonces, la participación del varón cis, que es a lo que vos me estás preguntando, sí, tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Con ayudar a deconstruirse, primero, ¿no? Como una se construye feminista o transfeminista, ¿sí? El varón cis tiene que deconstruirse, masculino hegemónico cis, y construir y acompañar a este movimiento. Yo creo que por eso digo de la importancia de incluir un espacio curricular, para no entender que los problemas de género son problemas de las mujeres, porque no es así. Y no claro, y no ponernos en ese lugar de, bueno, yo, digamos, porque la perspectiva de género, eso, está buenísimo la pregunta de Mati, ¿no? Pero digo, como varón cis, decir, bueno, ¿dónde me ubica la perspectiva de género? Digo, no, nos resulta muy incómodo a veces, como varones, decir, bueno, ¿yo qué hago? ¿Dónde entro al debate? Y no, sí, porque encima yo voy a entrar a opinar como varón de un tema, y está buenísimo lo que decís, porque no se trata justamente de un enfrentamiento de alguna manera, sino de una construcción nueva, ¿no? Y me parece interesante para todos los alumnos que también están en esa instancia donde te genera cierta incomodidad de esto, pero si está buenísimo que nos empecemos a preguntar y que nos generen incomodidad de ciertas situaciones, porque se trata de eso, empieza a hacerse visible las desigualdades. Cuando no nos pasa nada es porque, listo, está todo como está normal, está invisibilizado. Y cuando aparecen estas cuestiones, esas pequeñas incomodidades que vamos sintiendo, es utilizarlas a nuestro favor para reconstruir, refundar la mirada, que me parece que de eso se trata, no se trata de decir, de esto yo no hablo porque a mí me perjudica o porque, digo, hay una situación también del varón que hay que justamente ver cómo acompañamos o de qué manera deconstruimos, ¿no? Pero creo que es un proceso diario en el que todos, como dice Mati, todo el tiempo estamos trabajando o aprendiendo, ¿no? Sí, estamos aprendiendo. Sí, y acompañar en un proceso activo, ¿no? Acompañar en un proceso activo de construcción propia,
Porque si yo creo que el feminismo lo que invita, o el transfeminismo invita a eso, a mirarte cuáles son estos supuestos que tenés naturalizados e internalizados como que son así. Entonces, dar cuenta de eso, me parece que, bueno, que ustedes tienen una gran labor por delante. Nosotros con la plataforma un poco lo que, como para cerrar y pasar a la plataforma, porque ya se hizo medio largo, la idea de X más Web TV también tiene que ver con eso, ¿no? Con proponer, es un emprendimiento que propone eso, digamos, mostrar otras historias, hacer foco en historias creadas, y ampliar la representación de esa manera, ¿no? Así que no sé si, Mati, querés mostrar algo, no sé qué queríamos, vos querías que mostráramos la plataforma para hacer una pasada rapidita. Sí, un recorrido, que nos cuentes, digamos, cómo surgió un poquito, un breve recorrido, digamos, sí. de qué manera surgió. Un poco lo que vos estás diciendo tiene que ver con los objetivos, ¿no?, de la plataforma, claro. Pero también me gustaba esta idea de ustedes tienen una sección dedicada a los pibis, sí. Que es muy, muy interesante. Sí, contarnos, bueno, un poco de eso, también para ponerlo a disposición un poco y vincularlo con nuestro métier, digamos, con el área, claro. Tenemos alumnos que todo el tiempo están realizando cortometrajes, haciendo sus trabajos finales de carrera, y me parece una excelente oportunidad, digamos, ponerlos en contacto con esta plataforma, con este proyecto. Un poco la idea de la plataforma es como podés ver, está como categorizada de una manera distinta a partir de la perspectiva de género, obviamente. Entonces hay distintas secciones que tienen su propia identidad. Les Pibis en particular, que me parece que es una sección que dialoga con el estudiantado, digamos, el foco que tiene puesto, esa sección en particular, está dirigida justamente a estudiantes del último año de las carreras audiovisuales u operaprimistas, digamos. En los materiales que vas a encontrar allí son realizados por personas de cualquier identidad sexogenérica, pero que tengan esa característica, que estén cursando el último año de la carrera o que sea una ópera prima y que, bueno, que denote una mirada, ¿sí?, cuya perspectiva esté atravesada por la perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, me parece interesante vincular con la escuela, porque, bueno, es un lugar de exhibición, porque básicamente nuestra plataforma es o sea, nuestro emprendimiento, que es X+, en general, tiene como distintas patas. Una pata es la producción, porque producimos obviamente materiales audiovisuales, y otra pata es la propia plataforma en sí, de exhibición de materiales, que está en desarrollo, porque este proyecto lo presentamos en Incubacor, porque pasamos durante todo el 2020 por un proceso de incubación que fue muy bueno, en donde la verdad es que el Ministerio de Industria, Comercio y Minería fue quien nos acompañó a través de Incubacor. Y hoy estamos desarrollando y ampliando la idea del emprendimiento, es lograr a fin de este 2021 hacer ese pasaje de sitio a plataforma. Así que bueno, estamos en búsqueda en este momento de financiamiento para poder hacer ese pasaje. Y por otro lado, bueno, seguir incorporando material al contenido que estamos distribuyendo de alguna manera, exhibiendo, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, invitades todos, por supuesto, a visitar la página y acercarse a través de Mati, que es nuestro representante del Spibis, de esa sección, la cura él, y el contacto directo es con Matías. Así que, bueno, nada, hubo una invitación a que podamos seguir estas conversaciones que siempre son tan propicias entre la academia y quienes estamos en el campo realizativo, en el campo mismo de la acción, digamos, ¿no? Así me encanta. Mati, si querés después compartir en el chat el link de la página. Y bueno, creo que tenían preparado para cerrar un cortito que habían seleccionado para mostrarnos, digamos,
un trabajo creo que es de la sección, ¿no, Mati? Contanos. Sí, bueno, ahí voy a agregar también, hablando de esta sección, cuando Pedro y Susana me convocaron para formar parte, y apareció esta idea de conformar una sección que agrupe trabajos que salgan de las instituciones educativas audiovisuales. Me pareció algo súper necesario porque siendo estudiante conozco la cantidad de trabajos prácticos y consignas realizativas que se llevan a cabo, y muchas veces esos trabajos solamente se hacen a fin de presentar a una cátedra, a una materia, y ya está. Después no tienen un circuito por festivales, queda ahí. Y bueno, X más Web TV viene a ser una pantalla amplia que también reconoce o también tiene en cuenta estas producciones, porque creemos que si ese mensaje que se quiere transmitir aporta al fin de la plataforma, hay que tenerlo en cuenta, hay que considerarlo, y bueno, un gusto que, bueno, que sea un espacio para los y las estudiantes. Y ahora, bueno, voy a presentar un corto que es muy, muy cortito, que se hizo en la UNC, es un video minuto casi, como, bueno, para cerrar y para mostrar un poco el contenido que hay dentro de la plataforma. Hace bastante que no siento felicidad. Verdadera felicidad. Algunos dicen que exagero, que solo estoy mal porque quiero, que el mundo no está tan mal, que solo hay que ser positivo. Y te juro que intento ser. Pero quiero que me expliquen cómo es posible serlo cuando ya todo se fue bien a la mierda. Positivo. Gracias, Mati. Hermosa la selección. Gracias, Bueno, gracias, nada, Mati. Bueno, agradecerles infinitamente este tiempo que se han tomado para compartir con nosotros el proyecto de la página, de esta futura plataforma, para de alguna manera también eso, ¿no? Generar espacios de encuentro y empezar a entender. Y creo que también la docencia o nuestra responsabilidad como formadores, más allá de las ideologías, de los postulamientos, de las posturas, debería tender a evitar las violencias, me parece, ¿no? Y el corto es fuerte en ese sentido, ¿no? Digo, todo lo que sume y lo que aporte y lo que vaya en dirección a justamente a visibilizar, a poner, dar visibilidad, visibilidad a las injusticias, a las desigualdades. Digo, me parece que está buenísimo, digamos, como formadores que podamos generar estos espacios de encuentro y para reflexionar, ¿no? Y para empezar también, yo creo que el cine justamente... Mira, hay un director que te puede gustar o no, que yo siempre tomo una frase, dice, el cine es un punto de vista, todo lo demás es decorado. Y digo, es linda la frase para ejemplificar de qué manera uno a través del cine construye una mirada, ¿no? Nosotros construimos imágenes, pero a su vez construimos miradas, y me parece que de eso se trata. En ese sentido, yo la pregunta anterior que iba en línea a decir, bueno, ¿qué pasa con el siglo de la mirada? ¿Cómo aprovechamos ese siglo y de qué manera empezamos a refundar, empezamos a mirar distinto en una línea que posibilite avanzar en ese camino a la equidad, a equiparar, a reparar daños históricos también,
Y bueno, en ese sentido agradecerles a los dos, a Mati, siempre por su colaboración, su buena onda, estar ahí, a vos Susana, también por todo tu talento y tu cabeza y tu manera de abordar esta temática. Y agradecerle nuevamente a Luza, a Mirta, gracias por apoyar este espacio de encuentro, y agradecerles nuevamente a ustedes. No sé, Mirta, si querés cerrar con Sí, alguna palabrita. quería pedirte justamente, sé que contamos con poquito tiempo, pero la verdad que quería agradecer a Susana por su claridad, ¿no? Creo que estos temas, poderlos bajar y hablar con tanta claridad, es muchísimo, ¿no? Todas estas personas que estamos aquí, algunos conocemos un poquito más, otros un poquito menos, y entonces vos te pusiste a ese, digamos, bajaste con muchísima claridad el tema, que es muy complejo, y Sí. que exactamente, entiendo que es fascinante que tengas este tema de tesis, y lo aplaudo, porque realmente tener esta temática como un objetivo de estudio es fabuloso. Y pensaba que años atrás, muchos años atrás, cuando se hablaba de la educación sexual integral en los niveles obligatorios, parecía una locura, y se puso y está obligatoriamente. Y yo escuchaba cuando vos decías cuál era tu intención, que te parecía que tenía que ser una materia en el nivel superior, y yo decía, realmente es una necesidad, ¿no? Que esto se hable, así como hay materias que forman parte de una currícula, porque no necesariamente en cine, como vos dices, sino en todas las carreras, el tener en el tapete este tipo de contenidos es fundamental, hace al cambio de la perspectiva. Total. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo, gracias, Luz, por poner esta temática sobre la mesa. Gracias, Matías, por tu claridad también. Ha sido excelente, excelente. La verdad que ha sido una charla muy clara, muy profunda. Bueno, yo para cerrar también muchas gracias a ustedes, la verdad que es lo que nos gusta hacer, es esto, llevar esta temática, y bueno, y un deseo profundo de que, además de construir estas miradas, creo que este es el milenio o este tiempo que nos toca, es construir sentidos, ¿no? Construir sentidos distintos. Seamos parte de construir sentidos diversos, porque hacia allá va la humanidad, así que, bueno, colaboremos cada uno desde el lugar que nos toca, en que podamos ser otra humanidad. Así que muchas gracias, un placer, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Susi. Gracias, Mati. Luza, Mirta, muchas gracias. Y nos vemos en algún otro encuentro. Nos vemos por ahí. Nos vemos por ahí. Nos vemos, muchísimas gracias. Ahí preguntan sobre si va a quedar en algún lado la charla, se estuvo grabando. Así Sí, que ya después la con Luza vamos a compartir. Exactamente. Sí, Gracias, ya Daniel. Matías también lo va a subir ahí en sus redes, ¿no? Yo me olvidé de ponerlo a grabar desde el principio, como caso, pero después Daniel, así que va a quedar ahí disponible. Pensé que te habías desconectado. Gracias, Daniel, representante del Polo Audiovisual. Bueno, nada, también siempre aportando, sumando y acompañando estos emprendimientos, estos encuentros, estas iniciativas. Así que te agradezco de corazón que hayas estado presente. No, de nada, gracias a ustedes por la charla, excelente, y además que bueno, yo vengo con Susana desde el inicio de la plataforma, así que Sí, espectacular la plataforma. Sí, Dani fue nuestro tutor, así que nos ha acompañado desde el inicio, nos conoce desde el inicio. Gracias, Dani. Yo también pensé que te habías desconectado, no te vi en un momento.
No, Mucha suerte. Bueno, y yo los dejo porque estoy por empezar la preproducción de mi próxima película, así que me tengo que rajar a trabajar con la asistente de dirección que me está esperando. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Suerte, nos vemos. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima, gente. Hasta la próxima.